El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, un espacio concebido por FECODE para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyeran su opinión. Hoy, en nuestra última emisión al aire, infortunadamente, este espacio de opinión se convirtió en una bandera, en una apuesta importante por parte de la Federación para que el magisterio y la ciudadanía en general tuviera la oportunidad de observar diferentes posiciones, debates, análisis, opiniones, para que cada uno, sin ningún tipo de presión, pues entendiera lo que estaba sucediendo a nivel nacional e internacional. Pasaron diferentes personajes memorables por este espacio, razón por la cual hoy queremos recordar algunos de esos momentos en debates álgidos en temas económicos, políticos, sindicales, sociales y, cómo no, educativos. Finalmente es esta la línea editorial de la Federación, que estaba enmarcada y visiblemente presentada en Contrastes. Así pues que los invitamos a disfrutar los próximos 30 minutos en esta, nuestra última emisión. Ariel, usted es un hombre muy acucioso en este tema de hacer seguimiento. ¿Qué sucede en el escenario político con el tema de la corrupción? Omaira, ayer, digamos en estos días y desde la semana pasada, la Contraloría de la República sacó el tema de Reficar. Sí. 17 billones de pesos. Esos son 3 reformas tributarias como la que acaba de pasar. Es decir, si esa plata no se lo hubieran robado, no habría habido reforma tributaria ni el IVA había pasado al 19%. Lo que te quiero decir es que aquí estamos hablando de por lo menos 35 billones de pesos al año. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay 3 pilares que sostienen la corrupción. El primer pilar es que hay un Estado que funciona de forma mafiosa. O sea, digamos, las instituciones estatales están diseñadas para que funcionen de forma corporativa, beneficien a unos, etc. Ya miramos ese tema. El otro pilar es la ciudadanía. La ciudadanía no hace veeduría, no hace control. Mira, aquí se rasgan las vestiduras los ciudadanos en redes sociales, pero todos van donde los políticos y le pasan las hojas de vida. Todos prefieren pasarse la cola y evitar una cola en una, no sé, en una EPS. Es decir, la sociedad colombiana le gusta el ventajismo. Entonces parten de 2 principios. Todo el que es político es corrupto, entonces yo no hago veeduría o sigo votando por los mismos. Esto es un poquito diferente en Bogotá, en Medellín, en Cali, pero en las regiones, como en Córdoba, los puestos formales de trabajo dependen de la alcaldía y de la gobernación. Entonces ahí funcionan mecanismos clientelistas. Ahí está el otro pilar. Y el otro pilar es el sistema electoral colombiano, que no hay control, que no funciona, que ya lo vamos a ver, y está diseñado para que ahí entre todo tipo de dineros. Entonces, empecemos por el primer pilar, el tema estatal. El gran problema con esto, Omaira, es que hago el siguiente ejemplo. Un contrato de el PAE, que son los alimentos para los niños, que ahora están en el tema, manejan muchos departamentos. Entonces, se contrata un PAE, los contratistas se presentan 3 o 4, ellos se distribuyen, entonces 3 saben que van a perder, el otro les termina pagando el que gana la plata y él gana. En el siguiente departamento se vuelven a presentar los 4 y gana es el otro y los otros pagan los papeles. Entonces, un poco llega un contratista, financia una campaña del gobernador o del alcalde. El alcalde controla los órganos de control, las contralorías, las personerías y obviamente la procuraduría, pues depende del Congreso, que tiene protección. Entonces, los órganos de control no investigan. Como no investigan, entonces el alcalde puede decir, o el empresario puede decir, bueno, ahí tiene que haber 125 gramos de proteína, yo lo bajo a 80 y no hay nadie que supervise, nadie. Los niños comienzan a aguantar hambre y la mitad de la plata pasa para financiar otra campaña en el siguiente periodo, pasa para el contratista o pasa para pasar las coimas. Luego, el contrato sobre obras, sobre lo que pasó, por ejemplo, la Ruta del Sol, exactamente igual. Una plata no tenía por qué pasarse. El gobernador anterior del Magdalena, Cotes,
decide sacar la plata y ahí estamos en el problema todavía. Entonces, lo que tú notas es que el Estado no tiene controles entre ellos, no hay ningún tipo de control que evite eso. Y es la regla aceptada. Uno va, por ejemplo, una vez fui a Tumaco, esto parece un mal chiste, y uno de los muchachos que estaba estudiando Derecho en la Universidad de Pasto, en Nariño, me decía, doctor, ¿y en dónde está la regla del 10%? La norma que dice que el 10% es de contrato, es algo popularmente aceptado. Entonces, tú tienes una estructura estatal que está hecha para la corrupción, pero que a todo el mundo le gusta. Igual con el tema medioambiental y el tema de las licencias mineras. Es exactamente igual. Las corporaciones autónomas, la no sé qué, tal institución. Son tantas instituciones, es para que nada funcione. Bien, la ciudadanía. El gran problema con esto, Mayra, es que en las regiones, pues repito, las grandes ciudades no es así, pero en las regiones todo funciona alrededor de la política. Entonces lo que usted termina construyendo son redes clientelares que mantienen una estructura política y a ellos van los contratos, a ellos van los temas de los refrigerios, a ellos van los temas de los leasing de automotores. Y esa ciudadanía entonces manifiesta una crítica al sistema político, pero está metida en medio de ese sistema de corrupción. Entonces al final del partido, en elecciones vuelve y pasa. Es decir, hay unos 2 años en que esto la gente critica y en elecciones vuelve y todo se alinea más o menos a las estructuras de corrupción. Y la ciudadanía vota por las mismas personas y vota por los mismos partidos. O sea, no hay ningún tipo de castigo político. El mejor ejemplo de esto es La Guajira. Y hemos encontrado por lo menos 7 elementos que nos pueden impactar de manera diferencial a las mujeres de aprobarse la próxima reforma tributaria. El primero es que el 31% de los hogares en Colombia con jefatura femenina son hogares pobres, o sea, la mayoría de los hogares que tienen jefatura femenina se encuentran dentro de la pobreza. Luego, aumentar la tarifa del IVA del 16 al 19% pues va a afectar principalmente a estos hogares cuya jefatura es femenina. Lo segundo es que actualmente la gente no sabe que para el gobierno la menstruación es un lujo, porque los artículos que usamos las mujeres para protegernos las graban al 16%, es decir, a la tarifa plena, como si fuera un artículo de lujo. Y entonces subir del 16 al 19% pues nos afectaría bastante en ese sentido, ya que nosotras no elegimos o no usar estos artículos, sino que es una obligación por nuestra condición biológica. Lo tercero es el tema de la industria de cosméticos. Eso se ha vuelto casi que una obligación y casi que de la canasta básica de las mujeres. Luego, subir del 16 al 19% estos artículos nos va a afectar demasiado y tengamos en cuenta que esta es una de las industrias que mayor utilidades genera en el país. Lo cuarto son lo que se conocen como los impuestos rosa, que son impuestos no técnicamente, pero digamos que sí hay una estrategia de marketing de los gobiernos de ponerle más impuestos a los artículos que están etiquetados para mujeres o que son rosados. Ejemplos, cuchillas para afeitarse, champús, jabones, etcétera, que al ser catalogados como para mujeres o ser rosados, se les aumenta el precio. Por otro lado, quisiera hablar de la propuesta del monotributo que está promoviendo la reforma tributaria. Las mujeres nos hemos vinculado mucho a esos negocios que se realizan desde el propio hogar para poder seguir asumiendo las cargas que tenemos dentro de los hogares y ponerle un impuesto a este tipo de negocios, peluquerías, misceláneas, tiendas, etcétera, pues es contra la vinculación parcial que hoy hemos encontrado las mujeres dentro de estos negocios. Volvemos con Viviana Bello, quien tiene otro invitado, otra reacción muy importante frente a este tema. Ella se encuentra en este momento con Sergio de Subirí. Mayra, pues usted ha venido mencionando esas propuestas que ha hecho la misión de observación electoral para esa reforma electoral y política que requiere el país. Para hablar sobre este tema saludamos a esta hora de la tarde al profesor de la Universidad de los Andes, Sergio de Subiría, e iniciamos preguntándole, profesor, muy buenas tardes, sobre el tribunal electoral que propone la MOE. ¿Cómo lo ve usted? Me parece muy importante porque hasta ahora esas decisiones estaban en cabeza del Consejo de Estado y eran procesos larguísimos, procesos además demasiado partidistas. Necesitamos un tribunal especial para decidir todo lo que tiene que ver con los delitos electorales, con lo que tiene que ver con corrupción electoral, con financiación. Un tribunal especializado, técnico, profesionalizado, sería una ayuda muy grande para reformar el sistema electoral en Colombia. Maestro Sergio, también la MOE plantea la necesidad de la creación de partidos subregionales por afiliados. Sí, porque en los debates que hemos dado, el sistema de partidos en Colombia está demasiado atado al tema de la personería jurídica.
y la personería jurídica termina favoreciendo solo los partidos de carácter nacional, por los datos que se exigen y por la representatividad que se exige. Son cantidades que van en contra de partidos locales, de partidos regionales. Entonces tenemos que crear un sistema que en el origen de los partidos no lo ate exclusivamente a la personería jurídica, sino que permita que los partidos territoriales, locales y regionales prosperen. Eso revitalizaría la democracia plena en Colombia. Colombia no es solo un país nacional, es un país territorial y de regiones, y creo que es una idea importante, un nuevo sistema para legitimar la existencia de partidos locales y regionales. Mire, tal vez uno de los temas más importantes que habla la MOE y que también pues está en el debate público es, y pues ahora que se ha dado tantos escándalos de corrupción que ha salido a la luz pública, es sobre el control y la información previa de la financiación de campañas electorales. Creo que el tema de la financiación es neurálgico en la modificación. Hay financiación para el funcionamiento, hay financiación para las campañas y hay financiamiento para la educación política, que es un tema clave en Colombia. Pero si el proceso de las campañas no tiene un control permanente, sostenible y previo, las campañas se vuelven un foco también de corrupción y de clientelismo. Por eso hay que crear sistemas muy eficaces, muy técnicos, de control previo y de control continuado en el proceso del financiamiento de esa parte que son las campañas políticas. Termino preguntándole, ¿ve usted voluntad política de parte del gobierno nacional para dar esa reforma? Yo creo que este país entendió que con el proceso de paz, si no se modifica el sistema electoral, no será posible un enriquecimiento de lo que ha denominado el acuerdo la apertura democrática. Es un tríptico, es, por un lado, mejorar la posibilidad de existencia de partidos, por otro lado, un excelente estatuto de la oposición y por otro lado, una misión especial que está acordada que reforme de raíz estructuralmente el régimen electoral en Colombia. Creo que vamos por el camino que es. Necesitamos no solo voluntad del gobierno, necesitamos que la ciudadanía, los maestros, el magisterio, todos los movimientos sociales se apropien de la tarea de pensar a fondo una reforma estructural del régimen electoral. Muchísimas gracias al filósofo Sergio de Zuviría. Nosotros, Omaira, pues la invitación como siempre para que ustedes revisen nuestras redes sociales y también la página www.fecode.edu.co. Muy buenas tardes, Omaira. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. ¿Era el camino de la toma de las armas, del uso de las armas, de la violencia, para poder transformar la realidad del país, esa mirada que ustedes tenían crítica frente a lo que estaba sucediendo de manera inequitativa frente a los colombianos de a pie? Luego de 50 años. Luego de 50 años, ¿cuál es esa reflexión? La reflexión, porque esto me lo he preguntado también, ¿pudimos habernos ahorrado la guerra? ¿Qué logramos con la guerra? Luego de 50 años, y la verdad es que la guerra nos fue impuesta, le fue impuesta al país, fue algo totalmente inevitable, sobre todo porque se dio en un contexto donde no había cauces reales de democracia para los sectores populares. No en balde se levantaron voces y surgieron personajes como Camilo Torres Restrepo, que un sacerdote que desde una formación cristiana y fundada en la bondad y el servicio e incluso la no violencia termina involucrado en un proceso y planteando, llamando al pueblo a hacer una revolución y a tomarse el poder porque no había otra, y a tomarse el poder a la fuerza porque no había otra forma. Se había instaurado para ese momento un bipartidismo excluyente, donde dos partidos oligárquicos deciden repartirse el poder por turnos, 4 años el uno, 4 años el otro, y excluyen a cualquier otra forma de pensamiento, cualquier otra noción de interpretar el mundo, y cualquier forma de oposición era criminalizada.
Entonces no había otra posibilidad que echar mano a las armas y eso fue lo que ocurrió aquí en nuestro país. Porque en materia de empleo hay que tener claro algo. No generar crecimiento genera desempleo. Una economía que se estanca es garantía de desempleo, pero crecer no es garantía de empleo. Estados Unidos creció mucho en la época Bush y no creó un solo puesto de trabajo, después eso reventó en la posterior crisis del 2008, crisis financiera. En Colombia el crecimiento estaba por debajo de lo que necesita el país. Hay un término técnico que se habla de crecimiento potencial. Crecimiento potencial es estar uno al 100% de sus capacidades de infraestructura y capital humano. Deberíamos crecer cerca del 4.3%, pero el año pasado a duras penas crecimos el 1,9%. ¿Por qué se subvalora el trabajo y el impacto social, sobre todo la investigación, la ciencia y la tecnología en un país como este? Esa es la historia y yo creo que ese es un reto que tenemos los investigadores. Si no fuera así, no tendríamos pues la situación que estamos viviendo ahorita, que de no tener espacios como este, el imaginario de la gente es que los investigadores no están presentando buenos proyectos. Lo que tenemos son cerebros fugados, tienen que irse a trabajar a otro lado donde o cerebros frustrados como los que nos quedamos acá mirando a ver cómo convencemos a nuestros tomadores de decisión de que justamente eso que están haciendo, esas políticas que están implementando van a ser un fracaso, porque ese remanente que hoy tenemos de 1.5 billones de ciencia y tecnología por proyectos no ejecutados, se advirtió que podía pasar con un proceso tan defectuoso y con tantos vacíos y de alguna manera populista. Hoy estamos enfrentados a una cosa aún peor, que el gobierno, para cumplir esas metas ambiciosas que se propuso y que bien pudiera hacer una enmienda constitucional que le hemos rogado desde el primer día que se implementaron las regalías para ciencia, cambie el proceso y destinelas para ciencia con un proceso más transparente, más equitativo, y apalancamos de una vez las universidades, la educación, todas las instituciones de educación superior. El gobierno siempre nos decía, no hay manera porque se tiene que hacer una enmienda constitucional, cambiar un articulito y eso no se va a poder. Entonces nosotros resignados hemos jugado a las regalías y hemos mirado a ver cómo se hace, y simultáneamente para la meta del país más educado o ahora el mejor educado de América Latina, pues se requieren también recursos porque esa educación y esas metas no se logran justamente si no pasan por investigación. Entonces la lógica para nosotros y para cualquier ciudadano es, si están las regalías y se necesita una enmienda constitucional, y aprovechando la paz y en ocasión del fast track, y si el presidente lo va a hacer, pues cámbielas, dispóngalas con un proceso diferente, con eso todos las podemos usar para el mismo fin, ciencia, tecnología e innovación. Con sorpresa nos damos cuenta que la enmiendita constitucional sí se puede hacer, pero para vías terciarias, y que como la meta de educación sí se tiene que cumplir, entonces llamamos al generoso Banco Mundial, que nos va a hacer un empréstito de 160 millones de dólares para una convocatoria que se denomina Colombia Científica, para financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación en las instituciones de educación superior. Preferimos endeudarnos que resolver con la plática que teníamos, claro. O sea, tapamos un hueco con otro hueco y generamos tres veces se pueden financiar 3 Colombias científicas con el recurso de regalías, en lugar de endeudarnos con el Banco Mundial. ¿Cuáles son esos sectores, Irish, que de alguna manera se ven afectados, dejan de recibir esos recursos que de manera pertinente deberían ingresar a las arcas de la educación en los entes territoriales? Sí, precisamente lo que es grave, digamos, de que se nivelen hacia la baja las transferencias para las entidades territoriales, es que nosotros estamos lejos de encontrarnos en una situación en la cual el derecho a la educación está plenamente financiado. Digamos, en Colombia han existido por lo menos unas 4 o 5 investigaciones sobre la canasta educativa. De hecho, la primera investigación sobre el tema la hizo el mismo Ministerio de Educación, porque con la Ley 715, que fue el resultado precisamente del primer recorte de las transferencias, en esa ley que se regulaba el gasto para las entidades territoriales, pues ellos tenían la obligación, el ministerio tenía la obligación de orientar el gasto a educación según canastas educativas. Eso era algo nuevo porque previamente se hacía según la oferta y las necesidades de la oferta. En este caso se trataba de establecer cuál era la canasta educativa que necesitaba un estudiante, digamos, per cápita, por cabeza, por persona.
Y lo que encontró la misma investigación del gobierno en el año 2001 es que entre el 60 y el 50% de la canasta educativa estaba desfinanciada. Y se manifestaba que una vez hecho el recorte, iba a ser totalmente imposible garantizar criterios de eficiencia y criterios de igualdad, digamos, y de suficiencia en la asignación del gasto para educación. Entonces, ¿cuáles son los rubros que estaban desfinanciados según esta investigación y según dos investigaciones posteriores, una que hizo la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y otra que hizo la Secretaría de Educación de Bogotá? Pues básicamente estaban desfinanciados todos los rubros que no son propiamente dichos corrientes, o sea, los que tienen que ver con la infraestructura, con la reposición de la infraestructura, con el mobiliario, digamos, y por otro lado lo que uno llamaría los rubros que tienen que ver con, digamos, en un sentido amplio de calidad educativa, con la mejora del proceso educativo, que es fundamentalmente la formación de los docentes, los sistemas de información que permiten hacer monitoreo a los resultados del proceso educativo y todo lo que tiene que ver con los proyectos educativos institucionales. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Rápidamente, Marco, ¿es hoy o nunca? Yo diría, nunca se puede decir es hoy o nunca, porque pues de alguna manera varias veces hemos dicho hoy o nunca. Se ha negociado en los años 90. Pero estamos más cerca que nunca. Estamos más cerca que nunca porque la guerrilla de las FARC es la guerrilla más estructural y esta negociación tiene la capacidad de jalonar, digamos, la negociación de Estado con el ELN y tiene la posibilidad de que se resuelva el tema paramilitar y de que pasemos de una negociación con las FARC a una terminación del conflicto, que es lo que se espera. Y yo creo que si la sociedad vota, digamos, masivamente por el sí, vamos a dar un mandato muy claro de que el país tiene que ir hacia una normalidad de civilidad, a una normalidad de paz, a una normalidad de democracia y abandonar esta normalidad de guerra a la que estamos acostumbrados. La gente está acostumbrada a que hay víctimas por todo lado, a que hay desastres por todo lado, a que la cultura de la violencia es la regla de la sociedad colombiana. Y eso es lo que está en juego. Es decir, un cambio de una normalidad de guerra, de arbitrariedad, por una normalidad de paz que esperamos nos lleve a una sociedad mucho más equitativa, más respetuosa, más democrática. De la misma manera como hay células enfermizas en un cuerpo, hay otras muy buenas. Hay gente muy buena en este país, hay cosas maravillosas de este país, pero evidentemente lo aterrador es que las células cancerígenas y las células enfermas contaminen al resto del cuerpo. Ese es uno de los problemas estructurales que tiene Colombia. Y de otro lado, me parece que hay una profunda mala leche. Esa es una novela en la que estoy trabajando, en donde hay algo en el colombiano que busca ver solamente el horror en el otro y no reconocerlo en sí mismo, que es incapaz de reconocer sus propias tinieblas, pero el otro sí está en la oscuridad. Él tiene la verdad y el otro está en el error. Es tan mezquino decir que es que al otro le dieron el premio Nobel porque lo compró, simplemente porque el que lo dijo no hizo la paz. Entonces ese tipo de mala leche que es objetiva en las redes sociales, en los medios de comunicación, en el diario transitar, en las relaciones cotidianas, debería sacudirnos y para eso necesitamos cambiar justamente nuestra mentalidad y nuestra cultura. Y cuando digo mala leche es porque a los niños en Colombia se les da leche materna cortada,
¿Por qué leche materna cortada? Esa es mi ficción en una novela que estoy escribiendo. Porque las madres están corriendo desplazadas todo el tiempo. Porque estamos en un acelere tal que no permite que los niños jueguen, que los niños vivan su infancia, que se la gocen. Porque no tenemos una relación sana con el cuerpo. Porque nuestras relaciones están distorsionadas y porque estamos llenos de telarañas que pretenden cual sepulcros blanqueados volvernos y decir que todo está perfecto, que aquí no pasa nada. Las estadísticas hablan por sí solas. El Día de la Madre en Colombia es cuando más muertos hay. Entonces algo está pasando muy enfermo que hay que combatir, que hay que exorcizar y de lo cual hay que hablar. 7 años de bloqueo. Es increíble que el mundo pues, viera lo que está pasando en Palestina, en territorios ocupados, en Cisjordania, en Jerusalén Este, el bloqueo sobre la Franja de Gaza, que la ha convertido en una zona, en la cárcel más grande del mundo, donde la población, el 80% de la población de palestinos en Gaza viven de la ayuda humanitaria y el mundo todavía pues, está inquieto, pues no hace nada con respecto a esta situación. Esto no puede seguir más. O sea, los palestinos tienen derecho a vivir en libertad y en paz como el resto de los pueblos del mundo. Pues mira, esa era una política, una decisión muy interesante de descentralización con recursos que se empezó a hacer en la década de los 90, la ley 60 precisamente pretendía hacer eso, pero que fue modificado incluso por el exministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, en el 2001, para recortarle esas transferencias a las regiones, a los departamentos. Yo creo que esa fue la primera decisión mal tomada. Pero segundo, lo que ha venido pasando es que todos estos recursos se han vuelto a recentralizar. Si uno mira, todos los recursos de régimen subsidiado ahora se giran simplemente desde una cuenta central ahí en el Ministerio de Salud. Lo de educación cada vez más pasa con una forma de concesión que ni siquiera pueden manejar los alcaldes. Y escasamente, gracias a la labor de FECODE, se ha sostenido una planta docente que es insuficiente, pero cada vez está más desfinanciada, con una infraestructura más desfinanciada, etc. Entonces, no, la decisión es si los recursos del Sistema General de Participaciones quieren llegar realmente a generar desarrollo territorial en este proceso de paz, incluso que se quiere construir paz territorial. Cordial saludo a toda la teleaudiencia de Contrastes. Este es un programa construido por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el único sindicato con un programa de esta naturaleza, donde todas las opiniones tienen la posibilidad de expresarse. No hicimos ningún veto. Respetamos las opiniones diferentes, pero fijamos la posición de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. En este programa sentamos diversas opiniones, diversos personajes, pero la Federación colocó como punto de partida la defensa de la educación pública, la defensa de la democracia, la defensa de la vida, la defensa de los derechos humanos. En contraste, siempre las opiniones tuvieron cabida. Aquí a nadie se le llegó a vetar. Por eso, hoy estamos expresando con nostalgia la terminación de este programa que muy seguramente vamos a discutir en el Ejecutivo para que se mantenga. La opinión diversa es necesaria. A donde no hay opinión diversa no se construye democracia y nosotros somos un punto de partida en la democracia y en la construcción de una sociedad diferente. Por este programa pasaron temas tan importantes como el de la guerra y la paz, como el de la defensa de los derechos humanos, el reclamo al gobierno para que la Constitución Nacional se aplicara en su debida realidad. Por eso Contrastes es un programa que ha contado con la opinión de ustedes, para que ustedes también se construyan sus propios referentes políticos y sociales. Queremos darles la gracia y queremos decirle a ustedes que estamos felices de haber cumplido con una función social desde este programa Contrastes. Muchas gracias a todos y todas. Debates álgidos, acuciosos, con personajes de gran importancia y sobre todo que le daban el peso suficiente para abordarlos, para presentarles a ustedes, nuestros televidentes, miradas diferentes, ópticas variadas de un país, ¿qué es eso? Diverso, variado. Gracias nuevamente por su compañía. Deseamos que tengan un feliz resto de día.